En el nombre de Jesús, Señor, gracias por permitirnos alabarte. Gracias por permitirnos adorarte. Exaltar a tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí. Ayúdanos en esta palabra, en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno reciba conforme a tu misericordia, conforme a tu verdad, que es grande, Señor. Que tu Espíritu tome a cada uno, Señor, conforme a su voluntad. Haz de nosotros conforme a ella. Como lo hiciste con Pablo, tómanos de tu mano. En el nombre de Jesús. Háblanos. Háblanos a cada uno. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos. Es tan grande Dios que hay cosas que traza para bien nuestro y para gloria de su nombre, porque Dios honra a los que le honran. Amado, la primera reflexión: ¿quieres honrar a Dios? Necesitas estar acorde con Dios. Necesitas estar en la línea de Dios. Necesitas buscar su rostro. Necesitas confirmar su propósito para con tu vida. Qué especial es Dios, que aunque tú no le busques, Dios también pone cosas, recursos y personas que te empiezan a orientar, que te empiezan a ayudar y que empieza a trazar esa vida para llevarte a un punto, a los pies de Jesús, al estrado del Calvario, a que voltees a ver a la cruz y sepas que por tus fuerzas jamás entrarás al cielo y que en el hombre jamás hay la salvación, sino que la redención viene ¿por quién? Por Cristo Jesús. Entonces, qué especial es Dios que traza todas estas cosas, siendo nosotros humanos, nos va direccionando hacia su misma presencia, amado. Y esto es justamente con lo que Pablo se encontró. Dios tomó a Pablo de lo que no era, de lo que era vergüenza para Dios, de lo que para el mundo era la victoria y el trofeo, para Dios era inmundo, para Dios no servía. Incluso Pablo estaba en una posición de enemistad con Dios, por la posición que tenía Pablo. ¿Qué es lo grave y delicado? Pablo se creía que agradaba a Dios. Es uno de los puntos a analizar el día de hoy. Pablo creía que estaba agradando a Dios. Amado, si ese es tu caso, necesitas entrar en el escáner del Espíritu Santo para que, si esa es tu posición, te arrepientas. Amén. Él creía que estaba haciendo bien con perseguir a media iglesia. Él creía que estaba agradando a Dios con viajar a otro lugar y arrastrar a los cristianos verdaderos y sacarlos de su casa y hacerlos blasfemar y aún darle muerte a los cristianos. Él creía en su grande engaño que estaba bien lo que él hacía. Pero cuando Jesús salió a su encuentro, las cosas cambiaron.
Pablo ya no fue el mismo. Y eso es justamente lo que hace la gran diferencia. Cuando Jesús llega al encuentro de una vida, las cosas cambian. Las cosas son transformadas. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Pero veamos un poquito el contexto de la vida de Pablo. Vayamos a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo fue considerado uno de los apóstoles, el último apóstol, el más pequeño, apóstol, maestro y predicador de los gentiles. 13 epístolas, cartas paulinas, él se inspiró mediante el Espíritu Santo para escribirnos a nosotros y a los que en ese tiempo escuchaban acerca de la predicación de Pablo. Pablo en sus últimos años, allá en los años donde Nerón le quitó la vida al apóstol Pablo, entre el 65, 67, listo él para acabar la carrera que le había encomendado Dios. Muchos estaban claudicando del camino. Para el momento en el cual Pablo estaba ya encarcelado para ser muerto, muchos estaban apostatando de la fe. Tú lo podrás constatar ahí en la primera de Timoteo y segunda de Timoteo, cuando empieza a hablar Pablo de aquellos que se extraviaron de la fe, que apostataron de la fe y que en los postreros tiempos vendrían tiempos de apostasía. Pablo le tocó vivir un tiempo de decadencia espiritual. Lo que podemos tener como fe que las obras de aquellos que Dios usó, Dios las sigue usando hasta nuestros días. Porque hoy leemos cada una de las cartas que Pablo escribió y podemos decir es una bendición lo que Pablo escribió. Y toda la inspiración que Dios dejó a través de ese apóstol nos está bendiciendo a nosotras, las iglesias y a las congregaciones, y aún la palabra escrita dada por Dios nos lleva a la salvación. Otra vez, volvemos al mismo punto. Pablo era un hombre. Él quizás en su mente humana no alcanzaba a poder tener la dimensión de lo que iba a trascender una carta de la cual él había escrito a una iglesia en específico. Él quizás no alcanzaba a vislumbrar todo lo que podría trascender su sola predicación escrita como instrucción a la iglesia de Corinto, por ejemplo, a la iglesia de los Gálatas o a la iglesia de Éfeso. Él no sabía todo lo que empezaba a trascender después de su muerte. Podemos aprender de la vida de Pablo, incluso toda aquella formación de la cual Pablo fue hecho. Pablo fue y perteneció a la civilización grecorromana, una civilización de dos culturas distintas, pero muy aferradas a todas ellas. Cada una de estas formaron la vida de Pablo. Claro, se formó en el judaísmo Pablo. Pablo era muy arraigado a su religión judía. Instruido a los pies de Gamaliel, imagínate tú, un maestro principal de entre aquellos que había como fariseos principales. Pablo era bien instruido y fue bien instruido. Él era alguien sumamente arraigado, nacido en Roma de Tarso, por ejemplo. Toda esta formación que él tuvo desde niño, adolescente y un joven, instruido por todos sus maestros alrededor, amado, Pablo no era un nuevo. Pablo conocía la ley. Pablo conocía los mandamientos. Pablo conocía la doctrina de sus padres. Pablo incluso tenía esa forma epistolar griega, se le dice. Es decir, que en sus cartas tú puedes revisar algo, que él nombra el autor
Pablo, de mi propia mano, dice él, y al final generalmente firma sus cartas, Pablo. Y pone el destinatario a quien cual él se la enviaba, sea una iglesia, o sea Timoteo, o sea a un hermano, etcétera. Pablo la dirigía. Tenía esta forma particular Pablo de escribir, de una forma griega, su formación de él. ¿Qué más tenía Pablo? Se crió en Jerusalén, el núcleo en donde está toda la simiente santa, en donde emerge todo lo necesario y la ley y la salvación, los judíos mismos, Israel. Ahí él se crió. Claro, Pablo, para ya su edad y su tiempo, de la cual él empezó a perseguir a la iglesia, era un teólogo. Sabía varios idiomas. Pero había algo en Pablo. Analicemos su personalidad. Era comprometido. Convencido de lo que hacía, se entregaba. Él se entregó a las autoridades judías para decir: yo voy en su nombre, solo denme cartas y voy a deshacer a toda esta religión cristiana. Él, convencido de lo que hacía, él se entregó para matar a todos los creyentes. Iba camino a Damasco, dice la Escritura, ¿cierto o no? Él iba enfurecido, él era bravo, él era impetuoso. Pero Pablo tenía una particularidad que le quitaba todo, lo cual era y le hacía especial. No conocía a Jesús, no conocía a Dios. Toda su trascendencia, instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, perfecto. No, en cuanto a la ley nos reprueba a todos, amado. En cuanto a la semejanza y a la sujeción a la ley, nos hace pedazos. Pablo era alguien digno de imitar su ejemplo humanamente hablando, pero no conforme al corazón. Pablo fue testigo de la muerte de Esteban. ¿Lo recuerdas? En el libro de Hechos lo dice. Él atestiguó, él dio su consentimiento y echaron a sus pies la ropa de aquel mártir, Esteban. Aprendió un oficio, hacer tiendas, ¿no? Era un oficio del cual él se dedicaba. Vemos que Pablo aportó mucha teología para nuestros días, gracias a Dios. La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, del pecado, la justificación, la santificación. Importantísima en una iglesia, la santidad. Nos dio doctrina hacia la iglesia, hacia los obreros, hacia los obispos y sobre todo de la esperanza en Cristo Jesús. Muchas de estas cosas fueron inspiradas por Dios mediante Pablo. Fue una vida particular la que tuvo Pablo. Muy rígida, por cierto, una instrucción severa. Se debió de haber integrado a la casa de interpretación él, alguien letrado, estudiado, que conocía, sabía, quizás era bueno en el debate, pero algo le faltaba a Pablo: conocer a Jesús. Veamos en Hechos, por favor, capítulo 9, versículo 1. Libro de los Hechos, capítulo 9. Verso 1. Saulo, que es Pablo, respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió ¿qué? Cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesucristo. Para este momento Pablo ya había desarrollado todas sus pasiones. Para este momento Pablo estaba en el clímax de su vida. Él ya había dejado esa niñez, esa infancia, esa adolescencia. Y para este momento Pablo estaba en el punto de su hombría. En el punto en el que naturalmente tenemos de querer conquistar las cosas en la tierra. Dios nos mandó en el libro de Génesis, no lo busques, solo lo estoy mencionando, que pudiéramos juzgar la tierra, dominar sobre la tierra. Pero podemos hacerlo para bien o para mal. Y aquí, para este momento, Pablo lo estaba haciendo para su mal. Él estaba atesorando ira para el día de la ira, contra su propia vida, al punto que el mismo Señor Jesucristo tuvo que salir al encuentro de Pablo. Pablo, ¿tú a quién estás persiguiendo, Pablo? ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, Jesús tomó el título de sus discípulos, a todos los que Pablo estaba matando y persiguiendo, y dijo: me estás persiguiendo a mí, no a mis hijos. Jesús tomó la responsabilidad de sus hijos en la tierra. Me estás persiguiendo a mí, Pablo, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Pablo. Lo que tú estás haciendo es contra tu propia vida, Pablo. Y es el momento crítico en donde el hombre entra en la soberbia, la insistencia y la necedad más grande de su existencia, cuando cree que Dios no le va a hacer nada y cuando cree que Dios no existe, que Dios no tiene el control de la tierra, que Dios no puede hacer ni actuar en contra o a favor del pecado. Y aquí vemos que sí, Dios interviene a favor o en contra según sean tus obras. Pablo estaba en una caminata desenfrenada. Jesús mismo tuvo que salir a su encuentro de Pablo, de forma que solamente esto era lo único que pudo darle freno a la vida de Pablo. Amado, con honestidad te digo algo: ojalá que Dios no tenga que hacer cosas semejantes con varios de ustedes, para sacudir tu vida, para sacarte de la tibieza, para quitarte del acomodamiento, y que en tu corazón verdaderamente habite Dios como un corazón avivado, como un corazón que lo único que salga de dentro sea Jesús mismo. Porque así como Jesús trató con Pablo, Dios cuando llama, Dios no se detiene en tratar con nosotros. Sea con nosotros, sea con nuestra familia, sea con nuestros hijos. Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. Saulo, Saulo. Hoy Dios te detiene por un momento. Pon tu nombre. O recoges o desparramas. O estás con Cristo o estás contra Él. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús tuvo ese encuentro con Pablo, algo muy serio, algo muy profundo en la vida de Pablo. Pablo era joven. Pablo sabía lo que estaba haciendo.
pero Jesús mismo lo tuvo que parar. A veces al ser humano, una predicación, una exhortación, un ciclo, una enseñanza especial entre semana, a veces ni con eso es parado el ser humano. A veces Dios envía sueños, a veces Dios envía accidentes, a veces Dios envía enfermedades interminables, y a veces el ser humano aún así no detiene su carrera pecaminosa. Dios tiene que recurrir a otras cosas, sea emitir un juicio contra la vida y acabar con ella, o sacudirlo como lo sacudió a Pablo. Iba camino a Damasco Pablo, con autorizaciones para que a quien se llame cristiano, tú tráelo aquí, preso, y los mataremos. Pablo ya iba con esa encomienda, esa comisión, Pablo. Para este momento Pablo ya estaba cegado. Es la culminación de cuando el pecador no tiene freno, cierra sus oídos, endurece su corazón, y entonces ya deja de oír. Ya no escucha las advertencias de papá, ya no escucha las advertencias de mamá, ya no escucha las advertencias de una enseñanza y se vuelve ciego, se vuelve antipático y se vuelve indiferente. Mis amados jóvenes, ojalá que no sea tu caso. Que ante la antipatía del mandamiento de papá por traerte, te esté volviendo renuente y antipático ante la palabra de Dios. Quiero decirte algo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque tú estás viendo a mamá y a papá, pero no estás viendo a quien llama. Y yo quiero decirte algo, haz conciencia, porque no es la congregación de tus padres, no es la religión de tu madre, no es el Dios de tu padre. Tú estás entrando a un tiempo de conciencia. Y el día que Dios llame a cuentas, a tu padre le va a mandar cuentas por ti, pero a ti te va a mandar llamar en lo individual. Y te va a pedir cuentas como un ser individual, porque eres un ser de conciencia ya. Es decir, sabes hacer lo bueno, pero también lo malo. El día que Dios te llame a cuentas, no vas a poder clamar a tu padre y madre y decir, mamita, ven a decirle a Dios qué hice y qué dejé de hacer. No, tú ya eres un ser de conciencia. Los judíos entre los 12 y 13 años, a los adolescentes los tenían como seres de responsabilidad. Nosotros en nuestra cultura es hasta los 18. Pero según la cultura hebrea son a los 12, 13 años. Y esto es verdad. A esa edad es cuando empieza a entrar en funcionamiento tu juicio. Y es cuando comúnmente empiezan los cambios hormonales, físicos, etc. Pero además es cuando entrando a la adolescencia más derechos exigen los adolescentes, ¿sí o no? Es que ¿por qué tú no me dejas ir? Es que ¿por qué tú siempre me mandas? Es que ¿por qué siempre tengo que hacerlo yo? Y es que ¿por qué siempre tú estás contra mí? Y como los demás sí van y yo no. Y tú siempre me estás prohibiendo cosas. Y ahora tengo que estar aquí aburrido. Y aquí tengo que estar como un amargado. Tú si quieres tu religión, vete allá con tus hermanos. Yo aquí déjame. Es cuando más demandan sus derechos. Pero pocos adolescentes te mencionan sus obligaciones, ¿o no? Oye, ¿qué obligaciones tienes? Son chistosos los adolescentes, ¿no? Fuimos chistosos. Saben ser abogados de sus derechos, pero no saben cumplir lo que les toca hacer en casa. Y si tan responsable te sientes, pues dile a papá, papá, creo que ya es hora de que yo pague el recibo del agua. Como te bañas tan plácidamente con agua caliente y te bañas una media hora, pues creo que es hora, papá, de que yo pague mi recibo. Y aún de ahí, yo les invite agua para que ustedes también la desperdicien como yo. Imponles una responsabilidad en casa. Y verás que pronto truenan. Pues no pagaste el recibo, no hay agua. Ahora vas a andar oliendo mal. Y eres tan vanidoso que pues la gente te va a andar oliendo mal.
¿Sí me explico? Llega momento en donde Dios pone un alto. Pablo era un joven, amado, no estés como Pablo. Pablo se cegó y ya estaba haciendo cosas inimaginables. Hay un momento en el que el ser humano, sea joven o sea adulto, hay un momento en el cual dice, es que no sé por qué estoy haciendo esto. Es que no creí que yo iba a caer en esto tan bajo. Nunca creí quedar embarazada. Nunca creí que fuera a acabar como un borracho. Nunca pensé ir a acabar ahí en la banqueta como un teporocho. Nunca creí que me iba a meter con tantas relaciones en el mundo. Nunca pensé que iba a llegar a tal denigración. Nunca pensé contestarle a mi padre. Nunca pensé maldecir a su nombre. Llega un momento en que, como Pablo, amado, la carrera del pecador se ciega. Pero así como se ciega, Dios también llama a la puerta. Fíjate lo que estás haciendo. Te estás corrompiendo. No me interesa, Señor. Viene otro mensaje. Fíjate lo que estás haciendo. Te vas a perder. No me interesa, Señor. Ni haces bien, ni haces mal, Señor. Un pecadito más. Una autorización más. Otra acción oculta de mis padres. No me vieron. Tus padres no te vieron. Pero, amado joven, quiero decirte algo con todo el corazón. No hay cosa oculta que no haya de salir a la luz. A tus padres los podrás engañar, pero a Dios no. David quiso ocultar su pecado, ¿cierto o no? Mandando matar a Urías. Quiso tapar como pudo ahí lo que estaba haciendo ilícitamente, tomar a la mujer de su prójimo. Pero ¿cómo Dios lo descubrió? Con un bebé. El bebé no tiene la culpa, pero el embarazo iba a descubrir todo. El mismo David ya no podía con su conciencia. Y a veces caen en este error los jóvenes. Y también los adultos. Pensamos que a Dios le podríamos ver la cara. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Por eso Pablo tuvo este momento de encuentro muy serio en su vida. Jesús salió a su encuentro. Pablo, no estés dando coces contra el aguijón. Mira lo que estás haciendo. Él, dice el versículo 6, temblando y temeroso. No, que no se humillaba, ¿verdad? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora sí está Pablo humilde. Ya cuando sintió el cincel de Dios en el corazón, dijo, creo que estoy frente del que me puede quitar la vida o dejármela. Porque ahorita estás lleno de vida, ¿cierto o no? Ahorita te sientes bien. Pero cuando estamos cerquitita de la vida y la muerte, las cosas cambian. Los que están en ese momento y en ese estado se aferran a la camilla de un hospital. Se aferran a su familiar, se aferran a su brazo, se aferran a su mano. ¿Por qué no te aferras a Jesús de una vez? A esperarte a que vengan duras reprensiones del cielo. Yo les diré a los padres, por favor no te lamentes cuando ves que Dios trata con nuestros hijos. Dios es el experto en tratar con el barro mal hecho. Y si Dios lo tiene que destruir para volverlo a formar, déjalo, es Dios. Él sabe lo que hace. Por eso Dios reprendió a Samuel, ya no le llores a Saúl. En el caso de Saúl estaba desechado,
Gloria a Dios sea que tenga misericordia de cada uno de nuestros hijos. Pero tú no eres juez de Dios para determinar y decirle, ¿por qué le estás haciendo esto a mi hijo? Lo estoy viendo en penumbres, en padecimientos, en sufrimientos, en escarmientos fuertes. Recibiendo diferentes llamadas de la madrugada, una y otra vez tengo que estar soportando y escuchando todo lo que nuestros hijos están sufriendo. Amado, déjalo en las manos de Dios. Y de esta forma, Pablo en un momento entendió toda su vida, llena de enojos, llena de amarguras, llena de endurecimiento, llena de desprestigio, llena de deshonra, llena de soberbia, llena de toda maldad, lleno de toda codicia, envanecido, porque de seguro Pablo, al ser alguien letrado, se creía más que sus contemporáneos, mejorando a Gamaliel, etcétera. Era alguien vanidoso y soberbio. Después ves a un humilde y manso Pablo. He terminado la carrera. He peleado. He acabado. Peleé por la fe. Y ves a un manso Pablo que dice, en Cristo está mi morada. La corona me está reservada. Pero Pablo, en un momento de encuentro con Jesús, toda su vida cambió. Ves a un Pablo distinto, de lo cual leíamos en Filipenses, todo lo tenía por basura. La diferencia está en que sus propósitos de Pablo cambiaron desde el momento en que conoció a Dios. La diferencia de aquel que camina en un egoísmo, piensa por sí mismo. Claro, estás lleno de metas, llenos de proyectos, quieres estudiar, quieres emprender, quieres viajar, quieres tú ser gerente, quieres ser dirigente, quieres ser supervisor, quieres ser el que dirige un departamento, quieres ser el dueño de una empresa, quieres establecer tu negocio. No está mal, porque estamos en esta vida, quieres trabajar, qué bueno. Pero la diferencia la hace aquel que está en los cielos. Nuestro propósito, cuando Dios llega a nuestras vidas, cambia nuestra dirección y propósito. Porque cada meta, cada proyecto y cada propósito se hace para Dios. Pablo para este momento no tenía ninguna intención de servir a Dios realmente. Pero cuando Jesús llega a su vida, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron notablemente en la vida de Pablo. Aquí yo quiero detenerme por un momento y reflexionar con cada uno de ustedes. Tú y yo venimos cada domingo si eres constante. Tenemos reuniones acostumbradas. Tú asistes a una reunión a escuchar un sermón, un mensaje, en donde con fe te acercas para creer que Dios quiere hablarte. Y esto es verdad. Dios nos habla. Dios desciende su Espíritu Santo sobre una reunión y a través de su palabra, unge su palabra para que caiga en nuestros corazones. Pero así como Jesús detuvo a Pablo por un momento, yo te invito a que hagamos algo hoy. Detente por un momento. Piensa algo. En una reunión, son 2 horas. Aproximadamente escuchas 4 a 5 reuniones al mes. ¿Estamos de acuerdo? Son aproximadamente 10 horas al mes. ¿Hasta aquí me siguen? Ok. Al año son 50 mensajes de lo cual tú recibes palabra de Dios para tu alma y tu corazón. En tiempo horas son 100 al año. De todo lo que has escuchado, el fruto. ¿Qué hay del fruto? De todos los mensajes que has escuchado y de todas las horas invertidas del Espíritu Santo en tu vida,
cuánto ha edificado a tu alma. Son 50 mensajes acerca de la salvación, la redención, la dirección, la familia, la santificación, el amor, el perdón, la restitución. Se te instruye en el camino del cielo, amado. Se te instruye en el camino a la eternidad. Se te habla de la eternidad, se te habla de Jesús, se te habla de su amor por ti. Pero mira, amado, Platón no se equivocó. El que aprende y aprende y no practica, lo que está aprendiendo es como el que ara y no siembra. Y tiene lógica la aplicación, ¿no? O sea, estás aprendiendo, pero no practicas lo aprendido. Es como aquel que se puede ir a su campo, empezar a arar, y otro surco, espera fruto, y nunca llega el fruto. Yo te preguntaría algo. ¿No sería frustrante? Trabajar horas, el sol, el agua, la lluvia. ¡Qué padre! Ya está lloviendo, va a haber una cosecha impresionante. Pero si nunca sembró, ¿qué irá a brotar de esa tierra? Más que abrojo, espinos, cardo y hierba que no se pueda comer. Quiero hacer una reflexión más profunda. El hacha está puesta a la raíz. Todo árbol que no da fruto es cortado y es echado al fuego. Pero Jesús en su misericordia, no la cortes, Señor, la cortarás después. Dios extendiendo su clemencia y paciencia para vosotros. Jóvenes, no te pongas necio ante Dios. Mejor recapacita tu camino. Mejor entiende lo que Dios quiere darte a través de padres que quieren darte un camino, un bienestar, una dirección. Porque el hacha está puesta a la raíz. Dios también corta jóvenes de esta tierra. Yo lo he visto. Cristianos y no cristianos. Dios también los corta y los quita de esta tierra. Y también corta adultos. Y también corta ancianos. Que por más que la ciencia y los médicos se puedan partirle el alma ahí tratando de resucitar a alguien, no le dan vida ni de una forma ni de otra. En la camilla y en el quirófano se les quedan. Si el hacha está puesta a la raíz, Dios no la quita. Pero no abuses de la misericordia de Dios, que extienda su misericordia y está esperando de vosotros fruto. Fruto digno de arrepentimiento, fruto digno donde abandones tu manera de maldad, abandones tu hipocresía, abandones tu fariseísmo. ¿Sabes algo? Hoy vivimos un tiempo muy impregnado de mucho fariseísmo. Tal cual Pablo. Pablo se decía ser, pero no lo era. A los ojos de los hombres y de los judíos, Pablo pasaba por bueno, hombre, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, valiente, vigoroso contra la doctrina de Jesús. Pero vemos que Jesús le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Pablo. ¿Te imaginas el corazón de Jesús? Con misericordias al pobre de Pablo. No sabes lo que estás haciendo, Pablo. Solo con el dedo de Jesús Pablo hubiera sido pisado. Y así a veces caminamos en nuestra vida. Pensamos que Dios no nos puede desactivar y dejarnos sin vida. ¿Qué fruto hay de esos 50 mensajes
que tú has recibido. Instrucciones, enseñanza, un llamado, otro llamado, reprensión y exhortación en diferentes direcciones. O te has vuelto juguetón como Sansón, o te has vuelto ligero. ¿Qué puedes tú darle a Dios de fruto? Porque si no, lo único que va a ocurrir es que entre nosotros va a crecer mucha gente frustrada. Es que busco y no encuentro. Pues claro, porque no estás sembrando para vida eterna. Claro, pues porque no estás dando fruto digno de arrepentimiento. Solo escuchas y escuchas como Herodes, porque Herodes se agradaba de la palabra de Juan el Bautista, ¿cierto o no? Le gustaba oír la palabra. Juan el Bautista, qué impresionante escuchar su predicación. ¿No te gustaría estar frente de él? ¿Escuchar su sermón? Herodes lo escuchaba, pero cobardemente le traicionó y le quitó la vida, cuando ante la impía decidió darle la cabeza de Juan el Bautista. Herodes escuchaba con agrado, pero no creyó a las palabras de aquel justo. Y Juan el Bautista cumplió su objetivo y propósito, porque era necesario que él menguara y Cristo fuera levantado. Y en lo mismo vemos en el llamamiento de Pablo, él menguó para que muchos de nosotros pudiéramos creer en su nombre, en el nombre de Jesús. En el evangelio que predicaba Pablo, a Jesucristo en la cruz. ¿Ya acabaste tu reflexión? El fruto, amado. ¿Qué Dios espera de ti? ¿Van a pasar más años? ¿Y tú en el fariseísmo? ¿Van a pasar más años tibio? Ni caliente ni frío. Y dijo Jesús, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sí has visto una vomitada? Perdón que lo diga así, pero literal así lo dice la Escritura, ¿no? ¿Sí o no? No se trata de hablar de asquerosidad, sino, dijo Jesús, te vomitaré. ¿Has visto una vomitada? ¿Es grata? Nos está diciendo Jesús, no me agrada la vida así. No me sirve. Entonces, ¿cuál es el fruto de todo lo que has aprendido? Maestro y doctor debieras de ser como Pablo. Si te siento a debatir, quizás te vuelvas teólogo. Sabes de la ciencia, sabes de la física, sabes de la química y de la médica, y entiendes esas ciencias. Y sabrías debatir si te pregunto de hombres del internet. Porque cuántos curiosos hay dentro del internet buscando maestros y líderes y profetas, y tu propia vida no la puedes establecer delante de Dios. No te puedes direccionar a ti mismo para que seas salvo por el nombre de Jesús. Pero eres casi un doctor. Pero la letra mata. El Espíritu vivifica. Pablo era la condición que él tenía. Después ves a un Pablo rogando, llorando y clamando a Dios. Ve el versículo 11 de este mismo capítulo de Hechos. Versículo 11. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aquí la vida de Pablo estaba siendo transformada. He aquí él ora. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La vida de Pablo fue otra. Versículo 20. Leámoslo juntos. Enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. Un paso sumamente especial. Dejó de ser Saulo, ahora se llama Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A los que invocan, este nombre. ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Otra vez los jóvenes. Y perdón, pero la estoy agarrando contra los jóvenes. A veces los jóvenes se encuentran en una disyuntiva y en una búsqueda por decir, ¿a quién me puedo parecer? ¿No? Buscan estereotipos de las revistas de los zapatos de Andrea, buscan estereotipos del internet, buscan estereotipos de los youtubers, de los que más tienen ahí seguidores, y pues como es la magnífica en tendencia, pues ahí están los miles y miles y cientos de adolescentes y de jóvenes, ¿no? Y buscan en semejanza ser igual a alguien, sea el peinado, sea el maquillaje, sea la marca, sea el perfume, sea el estilo, sea el hablado, sea la caminada, sea el tatuaje. Buscan tener semejanza a alguien. Pero quiero decirte algo. Tú que estás en esa búsqueda y de identidad, ¿con quién me puedo parecer? Y ahorita voy con los papás, no se preocupen. Yo te diré algo. Mira bien, ¿a quién tomas por estereotipo y ejemplo de seguir? ¿A quién te quieres parecer? Porque a quien tú sigas dependerá mucho para vida eterna o para condenación de tu propia alma. Repito, tú estás ya en conciencia y tus decisiones ya son reprobadas o aprobadas por Dios en el cielo. Tus acciones como joven y adolescente ya son escritas para el día del juicio y Dios llamarte a cuentas. Así que mira bien en quién fijas tu vista para que sea tu líder, a quién puedas tú parecerte y tomar semejanza, por su belleza, por su molde, por su atractivo, por su porte. Yo te diré algo muy sencillo. Ve a Pablo. Pablo tuvo muchos líderes en su infancia y adolescencia, líderes buenos del mundo. Pero finalmente Pablo los tuvo por basura. Todo lo que había aprendido fue para su mal. Al punto que Jesús le dijo, te estás encaminando mal, Pablo. Lo que tú vas a hacer es contra mí. Y la puerta ancha, van muchos por ella. Y si tu estereotipo y modelo y figura va por esa puerta ancha, pues tú vas detrás de aquel. Y un ciego no guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Jóvenes, ¿quieres un ejemplo a seguir? Aquí está Pablo. Pablo tomó una buena decisión cuando Jesús salió a su encuentro. Un modelo a seguir que vemos en las Escrituras a un Pablo distinto. A un Pablo que era sufrido, a un Pablo que era humilde, a un Pablo que
amaba a Dios, que sufría, que toleraba, que soportaba, que a pesar de las traiciones, enfrentando enemigos internos y externos, Pablo se mantuvo en el camino de Dios. Se mantuvo en el camino eterno. Entonces, ¿quién es un buen líder? Pablo. Pablo es un buen líder. Estando allá naufragando en alta mar, Pablo dirigió a toda esa navegación y salieron con vida, gracias a Dios. Fue un buen líder, a pesar de que no lo estaban escuchando, porque Pablo iba en calidad de preso y detenido. Pero Dios ya le había dicho que nadie se perdería. Y entonces Pablo empezó a liderar ahí. Humildemente, como cristiano, como hijo de Dios, empezó a dirigir las cosas. Jóvenes, claro, yo entiendo, tienes ímpetu y sabes dirigir cosas. Y aquí me meto con los papás. Tienes que desarrollar todos los potenciales de tus hijos para bien. Y evidentemente, tú les quitas el televisor, perfecto. ¿Y qué les estás dando? Que supla esto. Tú les quitas la discoteca, perfecto, es correcto. Pero ¿qué les estás dando para que ellos sean grandes y poderosos hijos de Dios que emprendan hazañas para la gloria de Cristo? Y número 2, si no lo haces tú como padre, serás como el que siembra y siembra, el que ara y no sembró, esperas fruto y no lo habrá. Los padres somos los dirigentes y líderes de nuestros hijos. Sigue la reflexión de los 50 mensajes al año, amado. Profundicemos en esto. Sí, los jóvenes son responsables, pero nosotros tenemos nuestro guardado. Si ellos son de conciencia y lo tienen que entender así, pero nosotros jugamos una parte importante como padres. Volver el corazón hacia nuestros jóvenes. Claro, la primera queja de nuestros jóvenes es: no me escuchan, no me entienden. Si son pequeños, a veces nos tenemos que sentar en el piso para entenderlos. Si son adolescentes, a lo mejor nos tenemos que sentar debajo de un balón. Si son mujercitas, pues a lo mejor a veces hay que invitarles una nieve a solas para oírlas. ¿O no? Porque si lo pones a escuchar noticias como a ti te gusta, los vas a aburrir. A ti te gusta la economía, te gusta lo que pasa en los sucesos, en la página roja. A ellos no. Pero es muy difícil que nosotros, padres, nos pongamos en los zapatos de nuestros jóvenes. ¿O no? Levanten la mano los jóvenes si son valientes. ¿Quiénes se sienten incomprendidos? Levántenla. Y si todos están comprendidos, no se preocupen. Yo también los entiendo. Levanten la mano, no sean cobardones. ¿Todos los jóvenes aquí están comprendidos y atendidos? Para felicitar a sus padres. O les pedimos a sus papás que cierren los ojos. Porque los papás están muy atentos. Amado, cada uno conoce el terreno en el cual estamos pisando. Y poner todo nuestro esfuerzo y empeño para que lo que ocurrió en Pablo, su vida fue transformada. Filipenses, vayamos a Filipenses 3.
versículo 9. Dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Ves a un Pablo distinto? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, siguiente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hacía Pablo? No que ya lo haya alcanzado, pero sigo hacia adelante, en un esfuerzo continuo, en un esfuerzo constante de parte de Pablo para llegar al final, a la corona eterna y al premio que es en Cristo Jesús. No haberlo ya alcanzado, no quiere decir Pablo que ya la tiene librada, pero prosigo a la meta, decía Pablo. ¿Tienes un propósito? Todo lo que Pablo era, lo utilizó para la extensión del reino. Todas esas iglesias en las cuales Pablo empezó él a predicar su evangelio y a través del Espíritu Santo, guiado por él, amado, no fue más que lo que Pablo era, Dios lo estaba usando para su gloria. Todo lo que Pablo sabía y lo que Dios había formado en él, lo estaba usando ahora para su gloria. Aquel vaso de deshonra ahora estaba siendo para la honra de Dios. Yo te diría, amado, no seas de aquellos que escuches y escuches y no siembres. Si no, serás uno más de la estadística del fariseísmo que hoy en nuestros tiempos nos invade. Dijo Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿no? No nada más te guardes del adulterio, de la fornicación, del alcoholismo. Guárdate de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El ser, pero realmente no ser. Vayamos a Mateo, por favor, para finalizar. Mateo. Entremos a nuestra conclusión. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Fíjate bien lo que está diciendo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Pasaban por cristianos? Sí. O si hablamos en tiempo futuro, ¿no pasarán por cristianos? Sí. Y entonces les declararé, qué fuerte palabra, nunca os conocí. Apartaos de mí, la característica de un fariseo de fariseos, ¿qué es? Hacedores de maldad.
la maldad impera en sus corazones. Profetizarán, echarán fuera demonios, en su nombre harán muchos milagros, impondrán las manos, sanarán enfermos. Pero Jesús no los conoce. Fuerte y delicado lo que te estoy hablando. Mateo 6, por favor. Versículo 1 y versículo 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Había una intención doble. O sea, no era una oración, no era una limosna, no era una intención pura de decir, quiero agradar a Dios. No toco trompeta, no le hago ver al hombre de lo que estoy haciendo yo. No era una intención sana de decir, bueno, voy al hospital, quiero compartir de lo mío, no para que el mundo me vea, sino porque quiero compartir con el desvalido verdaderamente. No quiero ir a tocar trompeta ahí de fuera de la cárcel, que yo sea el gran piadoso, no, pero quiero ver a los presos y predicarles a sus almas. Por ellos también Jesús murió. Dijo Jesús, no hagas cosas para ser visto, hazlas para que Dios que ve en lo secreto te recompense en público. Está bien, no tienes que tocarle trompeta para que sean vistos tus frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el corazón nace de nuevo, solito el árbol empieza a dar su fruto. ¿O a poco al árbol de manzanos le vas a decir, a fuerzas que saque fruto de mango? No puedes. Pero si el árbol es bueno, su fruto será bueno. No tendrás que hacerlo a fuerzas para que se vea. Solito se notará que tú cambiaste. Solito tu esposa notará que dejaste de ser gritoncito. Tu esposo solito notará que ya ahora te sujetas. Tus padres ahora se darán cuenta que ya buscas a Dios y no las cosas de este mundo. Solito, cuando tú buscas a Dios y fruto digno de arrepentimiento y no buscas ser un fariseo, solito se nota que eres cristiano. Se dan cuenta de que tú eres otro. No participas de las obras infructuosas de las tinieblas. Y se nota que tú no eres grosero, se nota que piensas distinto, se nota que tienes una buena intención, se nota que saludas con agrado, se nota, es normal, porque el árbol bueno tiene un fruto bueno. Así que la radiografía de un judío o un fariseo es esta: hace cosas externas, no de corazón. Pablo las hacía por su pueblo, por ser reconocido, por ser un principal, porque vieran a Pablo cómo iba enardecido a Damasco. Hacía cosas externas para ser visto. ¡Wow! Apreciaban a Pablo mayormente sus contemporáneos. Hasta que en Filipenses dice, todo eso lo he tenido por basura, no soy nada. Todo lo hice para envanecerme, todo lo hice para agradarme a mí mismo. Ahora todo lo tengo por pérdida, con tal de alcanzar a Cristo. Este fue el llamado que tuvo Pablo. Y así como Pablo fue y era religioso, fue llamado por Cristo.
Si tú te consideras alguien religioso, Cristo te llama. Así como a Pablo Dios lo llamó, Dios te está llamando a ti, a que dejes esa vida farisea y seas verdaderamente un hijo de Dios, un nacido de nuevo, un verdadero corazón, un nuevo corazón, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, no un corazón reprimido, no un corazón como una olla express, que si lo dejas en el fuego explotaría, sino que verdaderamente haya un corazón nuevo para que si lo pones bajo el fuego, lo único que haya que sea brillo, la prueba del ácido, que bajo la prueba de fuego tú seas un cristiano. Y no que bajo el fuego explotas y se deja ver lo que hay en el corazón. Robo, hurto, codicia, malicia, enojos, pleitos, celos, etc. Porque, amado, toda la obra de todo ser humano será pasada por fuego. Sea buena o sea mala. Seas cristiano o no seas cristiano. Tu vida farisea será puesta a prueba. Tú decides. Si quieres ser frustrado delante de Dios y decir, ¿qué pasó? Se cayó todo mi teatro. Amado, la advertencia de Dios te está llamando a ti. Pablo era un religioso. El llamado es a que te vuelvas a Jesús. Conozcas a Cristo. Todo lo externo Pablo lo tuvo por basura. Tú también tenlo igual. Basúrate es todo lo que has aprendido y has tenido como supuesto cristiano. El llamado es andar con Jesús. Entonces, serás un hombre nuevo, una mujer nueva. Serás una madre nueva, serás un padre nuevo. Amado, es tiempo de que des fruto. Es tiempo de que des fruto. Llegó el momento en el que Dios detuvo a Pablo. Te detiene a ti. Son 50 mensajes que tú recibes al año. Dios quiere fruto. Cierra tus ojos, por favor. Dejando la apariencia, dejando la careta. Debes aborrecer tu propia vida. Y si esto te lleva a buscar a Dios noche y día, mejor. Mejor porque podrás encontrar mejores resultados. ¿No te sientes satisfecha de cómo has llevado el papel de madre? Es tiempo de volverse a Dios. ¿No te sientes satisfecho del papel como padre? Nuestra cabeza debería estar en el piso todos los días. Estás harto de la juventud que llevas. Tus rodillas deberían de estar en el piso. La respuesta a la vida que llevaba Pablo fue Jesús. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo dijo, gracias doy a Jesucristo. Miserable de mí, él ya a sí mismo se veía como alguien miserable, desdichado, alguien que ya no merecía ni dignidad, ni misericordia, ni tantito perdón, ni ayuda. Él decía incluso, soy el primero en encabezar la fila a ir al infierno. No sea que tus mejores obras sean como trapos de inmundicia delante de Dios. Las que tú tienes por sublimes, Dios las tiene por abominación y mentira. Y bien harás tú, joven, si ves a Jesús y no voltees a ver a tu alrededor. Nadie te puso por juez de tus padres. Mejor mira cómo caminas tú. Mira bien cómo haces tú las cosas. No los juzgues a ellos.
Algún día, si Dios lo permite, serás padre o madre y te tocará a ti vivir lo mismo. Todo lo que he señalado es para bien de uno o del otro. Tú no eres juez de tus padres. Mejor, corrige tu vida. A una temprana edad en donde si la corriges para bien, te aseguro una cosa. Te vas a ahorrar muchos remordimientos de conciencia. Que hoy muchos jóvenes que no se guardaron están lamentándose por no haber oído el consejo, por no haber hecho caso a sus padres, que les exhortaban y les reprendían día y noche. Aquí hay padres cansados de eso, reprender, exhortar y regañar a muchos. A muchos. Pero no oyeron. No te desalientes, papá. Dios es fiel. Aunque nos adelanten, pero que se vayan al cielo. Es abandonar esa vida de religiosidad como la Pablo la llevaba. Una aparente. Hoy sí, mañana no. Imagínate tú una iglesia sin compromiso o que empiezan a padecer el fenómeno del ausentismo. Hoy sí los ves, mañana no. Una iglesia así comúnmente será inconstante en sus caminos. Es mejor ser fiel, amado hermano. Y alcancemos la corona eterna. La corona reservada por nuestro Jesús. Sinceramente yo sí quiero llegar, amado. Claro, en la caminata como Pablo se llega a enfrentar la apostasía, la traición, el desconsuelo, pero también se experimenta la compañía de Jesús. Se experimenta su cercanía, se experimenta su amor. Puedes vivir seguro de que Jesús está oyendo tu oración y te abrazas a sus pies. Le hablas, le platicas a Jesús. Le podemos platicar a Jesús nuestras cosas. Jesús es bueno. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Padre, en el nombre de Jesús, grande es tu palabra, digna de ser oída y recibida. Cómo nos enseña y nos instruye. Cómo la dejaste para que la tomáramos como ejemplo de todos aquellos, Señor, que fueron siervos tuyos. Ahora podemos ver en la vida de Pablo un cristianismo genuino y verdadero, Señor. Hállate corazón dócil para oír y para vivir. Y como dijo Pablo, Señor, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Poder ser imitadores de Pablo para poder llegar a la meta, al llamado, cumplir el llamado, el llamamiento santo. Ayúdanos a cada uno, conforme a lo que nos hayas hablado, Señor. Padre, que tú te halles fruto. Concédelo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.